Bueno, tenemos hoy jugosas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que ha estado en Madrid en el Foro de la Razón, en el desayuno informativo organizado por este periódico. Hemos elegido un tema, porque de esto se le había preguntado menos a García Paje. La trama Koldo, el caso Aldama, llámenlo como quieran. ¿Cuál es la opinión del presidente de Castilla-La Mancha sobre todo lo que está ocurriendo en torno al comisionista? Escuchen. Aldama, ¿le parece a usted un cantamañanas, un pequeño Nicolás? Y de todos los casos de corrupción que tenemos en estos momentos encima de la mesa, ¿cuál de ellos, por la información que usted tiene, como tenemos los demás, hidrocarburos, fiscal, Begoña Gómez, el hermano del presidente, cuál es el que más le preocupa? No sé, la verdad es que el problema es que los que le llaman cantamañanas al Aldama eran amigos. Entonces, yo lo puedo decir con más tranquilidad porque no me he cruzado con él. Mira, de algo sirve no llevarse bien. Porque a todos nos podrían haber llamado para las mascarillas y tal. Pero bueno, mi teléfono no sonó. Y yo creo que Aldama es una bomba de racimo. Y que además conecta todos los sumarios. ¿En qué sentido? Pues que estaba como un perejil en todas las salsas. Pero eso quiere decir que conecta también a distintos dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno. Eso me temo, eso es lo que está aflorando. Y yo creo que la intención que tiene claramente es la de claramente en su estrategia de defensa. Cuanto más inviable se haga la causa, esta puede durar 20 años. Bueno, pues ahí tenemos a Emiliano García Paje diciendo, bueno, menos mal que yo no tuve tratos con él para el tema de las mascarillas, pero la frase, Hugo Pereira, que ha impactado más ha sido esta de dejar un poco en evidencia a los que ahora le llaman cantamañanas, que no le conocían de nada, que era un personaje, como dijo Pedro Sánchez. Claro, dice, pues que estos eran sus amigos. Bueno, pero lo peor Así de todo, claro. sí, lo peor de todo, y siguiendo un poco con el hilo que nos dejaba Emiliano García Paje, el presidente con mayoría absoluta, recordemos, de Castilla-La Mancha, ¿no? Y por tanto, varón absolutísimo, varón socialista, por mucho que lo intenten desterrar desde el Partido Socialista, bueno, pues lo que venía diciendo, también se le puede añadir eso que venía diciendo, es que ya no solamente que fueran sus amigos, ¿no? Es decir, gente con la que trataban, es que ahora incluso hasta intentan decir que yo jamás he hablado con ellos, claro. Y ese es el principal problema por el cual se está poniendo en el foco incluso hasta a ministros, me refiero a Ángel Víctor Torres sin ir más lejos, del gobierno actual de Pedro Sánchez. Claro, cuando tú dices que yo no tengo nada que ver con Aldama, yo no tengo nada que ver con Koldo García, yo no tengo nada que ver con esta gente, que es un poco la estrategia que vienen tejiendo, ¿no? desde el PSOE, desde el gobierno, claro, y luego te sale un WhatsApp de que tú has hablado con X personas, o te sale información, por tanto, y documentación de que sí que han tenido contacto, se están poniendo ellos mismos en el foco, en el candelero, porque claro, el hecho de hablar con Koldo o el hecho de hablar con Aldama en sí mismo no constituye un delito. O sea, Paje perfectamente, que no lo ha hecho muy bien, perfecto, pero podría haber hablado en la época de la pandemia porque eran proveedores, o sea, Aldama era un proveedor, o Armengol, claro, Aldama era un proveedor. O sea, es lógico y es normal que Armengol como presidente en su momento de Baleares, que Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias, es decir, que todas estas personas hubieran hablado bien con Aldama o con gente de su entorno, porque eran proveedores, se dedicaban por tanto a vender productos al gobierno. Luego que tejieran pues esa trama de corrupción es evidentemente un añadido, pero eran proveedores. ¿Cuál es el problema aquí? Desde el momento en el, como dice Paje, niegan ahora en esos momentos niegan de que tuvieran algún tipo de relación, tuvieran algún tipo de conversación, tuvieran algún tipo de amistad. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué mienten? ¿Por qué tergiversan la realidad? Pues mira, sería una muchísima mejor estrategia decir, pues mira, yo he hablado con Koldo, he hablado con Aldama y he hablado con quien sea. Pero he hablado y eso no es un delito. ¿Pero por qué lo niegan? ¿Por qué la estrategia ahora mismo es tergiversar la realidad, es envolverlo todo, es barnizarlo todo?
y por tanto ir en contra de la más absoluta realidad, ¿no? Y es que han mantenido relación con miembros de la trama, claro. Así de claro. ¿Es delito eso? En sí mismo no, según lo que hayan mantenido de relación, claro. Es decir, no es lo mismo mantener una relación de proveedor, siendo proveedor y está muy bien, o como mantener relación a la hora de, por ejemplo, de cobrar comisiones. No es la misma relación. Pero el tener relación en sí mismo, pues evidentemente no es un delito, ¿no? Lo que delata, por ejemplo, claro. a personajes, estos días lo hemos vuelto a ver, como Reyes Maroto, que fue ministra de Industria, y claro, que es de las que han salido diciendo, es que yo a este señor no le conozco de nada, pero es que claro, luego van y te publican en varios periódicos WhatsApp que demuestran que es que sí, que le conocías y además le tratabas con mucha confianza. Entonces, claro, por eso es una estrategia errónea. Esto que dice García Paje es que los que dicen que no saben nada de él eran sus amigos. Es que es lo que está diciendo García. O que era un cantamañanas. Bueno, pues que es lo que está diciendo. Ahí tenemos, Reyes Maroto. Un ejemplo. Es lo que está diciendo García Paje, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden ahora ir en contra de la más evidente realidad y negar cualquier tipo de relación, conversación con estas personas que eran, insisto, proveedores de gobiernos autonómicos en su momento? ¿Pero por qué mienten? O sea, ¿por qué se ponen ellos mismos en el foco? Pero ¿qué creen realmente? ¿Que no van a salir conversaciones? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa estrategia de negar la evidencia? Bien. Y por tanto se ponen ellos mismos en el foco, insisto. Es decir, si estamos hablando de Reyes Maroto y los mensajes con Aldama o con miembros de la trama, es porque ella misma negó haberlos tenido. Y ahora salen que sí. ¿Por qué los ha negado? Pues mira, pues no lo sé, porque hablar con Coldo, insisto, hablar con Aldama no es un delito en sí mismo. No lo es. Tenemos a Reyes Maroto y tenemos al otro ministro achicharrado por este asunto, Ángel Víctor Torres, hablando de cuál es su relación con Aldama. Yo lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama. No lo recuerdo. No puedo decir ni que saldrá ni que no saldrá. Me informaba de todo. Señoría, si hubo o no hubo reunión, lo desconozco. Tienen una agenda a veces con el ministro y otras veces paralela, porque claramente el ministro no tiene tiempo para atender todos los asuntos que llegan. Bien, pues esto es lo que decían, claro, luego salen los WhatsApp que demuestran lo contrario. Y lo que dice García Paje, pues eso, es que, bueno, en este caso no le han llamado cantamañanas, pero bueno, sí que se le ha calificado de diferentes formas bastante despectivas de gente que luego se ha demostrado que eran amigos suyos. Eso es lo que no se tiene que decir. Eso es lo que viene a decir García Paje, yo creo que muy acertadamente. García Paje, y por tanto yo creo que es un análisis correcto, ¿no? Es decir, que no se puede negar la realidad, lo que viene a decir García Paje, y de que en esta vida ante todo lo que hay que ser es certeros, ¿no? Y no se puede tergiversar o barnizar la realidad, porque tarde o temprano acaba saliendo las cosas tal y como son, ¿no? Entonces, en política, yo ya como politólogo, lo que siempre se recomienda como asesor, que nunca he sido, ¿no? Nunca ejercí como asesor, pero bueno, lo que recomiendan siempre los asesores es naturalidad y autenticidad. No se puede ir de algo que no se es, y no se puede decir algo que sí ocurrió o que no ocurrió. No se puede negar, por tanto, la realidad, y no se puede mentir, porque las mentiras siempre acaban saliendo, y es peor el remedio que la enfermedad. Las mentiras tienen los pies muy cortos, como se suele decir. Y luego también nos ha dejado otra perlita García Paje en ese tiempo que ha estado en el foro de La Razón, cuando le han preguntado por el tema de Puigdemont. Bueno, ha dicho, aquí está claro que hay una persona que manda y luego ha hablado de la diferencia, mejor dicho, entre mandar y gobernar. Ha dicho, aquí está claro que el que manda es Puigdemont. Y ahí lo ha dejado. Y luego ha hablado también de qué le parece a él eso de Junts, de que si son extrema derecha, que sí. Y se ha remitido al propio Pedro Sánchez y ha dicho que está de acuerdo con Pedro Sánchez, pero no el de ahora, sino el de hace unos años. Escuchen. Migración, el elemento crucial es poder pactar cuántos de los que quieren vivir como nosotros y donde nosotros somos capaces de asimilar para entendernos. Es decir, porque todo tiene un planteamiento de sostenibilidad. Si el problema es de sostenibilidad, cuando dicen es que hay que repartirse ahora 2.000 menores, y el problema no son 2.000, que podemos llegar a un acuerdo mañana. El problema es que la perspectiva es que sean 20.000 mañana. Y por tanto, hay que hacer un planteamiento de Estado, y como digo, tiene que ser con enorme discreción, porque resulta casi muy obsceno hablar, y me niego a hablar de seres humanos en estas condiciones. Pero en realidad yo coincido totalmente con Pedro Sánchez en la opinión sobre el carácter xenófobo de Junts. Recuerdo perfectamente, y coincido cuando Pedro Sánchez dijo que Torra y Junts por extensión eran xenófobos.
Exactamente lo que dijo Pedro Sánchez fue que Torra era el Le Pen español, si no recuerdo mal. Esto lo dijo Sánchez, pero claro, es que lo que dice Sánchez, a lo que luego hace, a lo que luego rectifica, a lo que luego cambia, en fin, es que es una auténtica locura, ¿no? Pero efectivamente Sánchez dijo, cuando Torra era el presidente de la Generalitat, Torra es el Le Pen español, esa fue la frase. Claro, a mí lo que siempre me hace mucha gracia es que cuando, por ejemplo, García Paje, Felipe González o cualquier otro dirigente bien histórico, bien actual del Partido Socialista, pues defiende al Sánchez de antes y no al Sánchez de ahora, pues entonces que se le tache de antisanchista. Digo, el Sánchez de antes sería tan Sánchez como el de ahora. El tema es que habrá cambiado de opinión, pero no se le puede tachar de anti-PSOE, de todo lo que se le acusa a Paje o a Felipe González ahora desde el electorado socialista actual pro Sánchez. Claro, no se puede acusar de todo, de todo lo que se le acusa a Paje, a Felipe González, etcétera, cuando lo que han hecho es defender a Sánchez, pero no al de ahora, sino al Sánchez de antes. Pero, o sea, lo que dice Felipe González, por ejemplo, en contra, o el propio Paje en contra de los independentistas, tanto lo que acabamos de escuchar como los pactos, digamos, a nivel de financiación singular, a nivel de concierto económico, los pactos a nivel de amnistía y todo lo que se está viendo ahora, cuando antes Sánchez rechazaba eso, es lo que ahora defiende García Paje y Felipe González. Es decir, García Paje y Felipe González, claro que defienden al Sánchez, pero no al de ahora, al de antes. ¿Por qué eso es ir en contra del socialismo? ¿Por qué eso es ir en contra del PSOE? ¿Por qué eso es ir en contra de Sánchez? ¿No será que Sánchez está yendo en contra de sí mismo en primer lugar y Sánchez en contra del PSOE? Y que los más socialistas y que los más coherentes, por tanto, son Felipe González y García Paje y sus seguidores y los críticos. Claro, es que todo depende de cómo se vea y todo depende de la perspectiva, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, marcando su hecho diferencial dentro del panorama, así decirlo, del Partido Socialista Obrero Español. Esta mañana en el periódico La Razón. Es diario, es noticia.